versos 5 y 6. Vamos a leer Mateo capítulo 6. Por favor, solamente vamos a estar leyendo dos versos. Versos 5 y 6. Si lo tiene conmigo, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tome su asiento, por favor. Aleluya. Dios bendiga su palabra ya es bendita. Gloria a Dios. Jesús nos da algunas recomendaciones. Siempre que nosotros nos acercamos a la Biblia, encontramos recomendaciones. Encontramos en los versos de Jesús que está diciendo: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Sabe? Hay una cosa que debemos de hacer siempre nosotros, es hacer las cosas siempre pensando agradar a Dios. Nunca pensando agradar al ser humano, sino que siempre agradando a Dios. En los versos anteriores y los versos siguientes, Jesús sigue hablando acerca de la oración. Y dice que cuando oremos también no usemos vanas repeticiones. Hay algo muy interesante aquí. Porque cuando nosotros oramos debemos de acercarnos a Dios en oración, creyendo que todo lo que oramos, Dios es poderoso para hacerlo. En alguna ocasión ya he hablado de esto. Muchas veces oramos y hacemos lo que Jesús está diciendo que no hagamos. Pero en esta ocasión no me quiero enfocar en ese sentido, sino que quiero darle un enfoque diferente a esta palabra. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, la palabra de Dios en el verso 6 nos está diciendo, si el verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, escuche esto, y cerrada la puerta, escuche, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No esperemos, mi amado hermano, no esperemos recompensa de la gente. Escuche esto, no espere recompensa de la gente. Lamentablemente, muchas veces esperamos recompensa de la gente. Si tú esperas una recompensa de las personas, vas a terminar decepcionado. ¿Cuántas veces hemos esperado agradar a alguien o que alguien nos recompense? ¿Cuántas veces hemos esperado recibir una recompensa de alguien y muchas veces no recibimos nada? Muchas veces terminamos decepcionados. Así es que haga usted lo que haga para la gente, nunca será suficiente. ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Ha meditado en eso? Así es que la Biblia dice: cuando ores, ora, tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Ahora, Él te dará esa recompensa. Si nosotros oramos esperando la recompensa del ser humano, no vamos a recibir nada. Porque cuando nosotros oramos, debemos de orar esperando que la recompensa no viene del ser humano, sino que viene de Dios. ¿Cuántos lo creen? Viene de Dios. La recompensa viene de Dios. Y escuche esto, la mejor recompensa viene de parte de Dios. No esperemos recompensa del ser humano. Ahora, cuando nosotros oramos, Jesús aconseja, ora en lo secreto. Jesús exhorta a sus discípulos que no oren para ser vistos por los hombres, sino que oren en lo secreto, porque en lo secreto es donde Dios ve. Quiero hablarle en este día acerca del mensaje, cuando nadie me ve. Muchas personas pensamos a veces de que quizás nadie está viendo lo que estamos haciendo. ¿Cuántos han meditado en alguna ocasión? ¿Y a quién le interesa lo que yo hago? ¿Sí? ¿Se ha meditado en eso usted? ¿Se ha pensado quizás a quién le interesa lo que yo hago? ¿Quién me está viendo de lo que yo hago? Muchas veces el ser humano quiere atraer la atención, quiere llamar la atención de la gente. Y muchas veces nadie se fija, nadie está mirando lo que estamos haciendo. Por eso el nombre del mensaje es cuando nadie me ve. Hay personas que sienten que lo que están haciendo
no está impactando a nadie. Hay personas que sienten que lo que están haciendo nadie lo está valorando, nadie lo está viendo. Déjele digo una cosa, cuando usted hace algo, no espere la recompensa de la gente. La mejor recompensa viene de nuestro Padre Dios que está en los cielos. Por lo tanto, si usted hace algo, no lo haga para agradar a los hombres. Es el peor error que podemos hacer. Cuando hagamos algo, hagámoslo para agradar a Dios. Porque Dios es el que paga mejor. Muchas veces batallamos mucho y esperamos que lo que hacemos que lo vea la gente y de cierta manera que seamos reconocidos. ¿Cuántas personas buscan reconocimiento ante la gente? Muchas personas lo que están buscando es el reconocimiento frente a la gente. Pero ¿sabe una cosa? Acerquémonos a Dios y esperemos que el reconocimiento, la recompensa venga de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos recompensa de una manera mejor como nadie lo puede hacer en este mundo. ¿Sabe cuántas veces hemos sido decepcionados? Hemos hecho algo. Acabo de comentarle, hagamos lo que hagamos, así nos saquemos el corazón y se lo demos a las personas, nunca va a ser suficiente. ¿Sí se ha puesto a pensar eso? Muchas veces hay mucha gente que ayuda, mucha gente que hace una cosa y hace otra, pero ¿cuántas veces hemos quedado decepcionados? Nunca es suficiente para la gente. La oración es una parte muy importante. Quiero introducirlo con esto. La oración es una parte muy importante para la vida del creyente. Y si tú quieres, escuche esto, la oración, ¿cuántos oran aquí? ¿Sí oramos? ¿Todos? Bueno, espero que sí. La oración es una parte muy importante de la vida del creyente. Si yo tuviera la oportunidad, bueno, y en este momento se lo digo como un consejo a usted que me está escuchando aquí. Si tengo la oportunidad de que usted me escuche, quiero decirle algunas cosas, algunos puntos muy interesantes. Por favor, siempre tenga un momento para orar. Siempre dedique un tiempo para orar. No se olvide de Dios. ¿Sabe que si usted quiere vivir una vida exitosa en el cristianismo, una vida exitosa afuera, secularmente, con su familia, en primer lugar, tiene que vivir una vida de oración? El día de ayer le comentaba a los hermanos allá en la otra iglesia, yo les decía que lamentablemente las encuestas dicen que la mayoría de los líderes a nivel Estados Unidos están orando 15 minutos diarios. Los líderes. Ahora le hago la pregunta a usted. Si los líderes, los ministros están orando 15 minutos diarios, ¿cuánto tiempo estarán orando los miembros? ¿Se ha puesto a pensar eso? Si el líder, es la última encuesta que hicieron, si los líderes, los pastores, los ministros oran 15 minutos diarios, ¿cuánto tiempo estarán orando las personas, los miembros, los que están viniendo a Cristo, los recién convertidos? ¿Cuánto tiempo estaremos orando? La clave está en tener una vida de oración. La oración debe ser parte de nuestras vidas. Debemos de vivir una vida de oración. Sé que no es fácil, es difícil, porque a veces la carne no quiere. El espíritu quiere, pero la carne no quiere. Viva una vida de oración y usted va a ver una diferencia en su vida. Eso está comprobado. Ahora, lo siguiente que quiero decirle es, viva una vida de oración, que la oración te hará vivir bajo la voluntad de Dios. Escuche, todo es un proceso, todo es algo muy interesante. Cuando usted vive una vida de oración, usted vive haciendo la voluntad de Dios, porque por medio de la oración Dios lo ministra a usted y usted vive bajo la voluntad de Dios. Ahora, pero aparte de la oración y de vivir bajo la voluntad de Dios, la oración lo hará vivir bajo la guianza y el liderazgo del Espíritu Santo. ¿Me entendió, Luis Bolas? ¿Sí me está entendiendo? La oración es una parte importante para la vida del cristiano. Si yo puedo darle un consejo hoy a usted como cristiano, le digo, por favor, viva una vida de oración. Porque cuando usted vive una vida de oración, usted va a caminar haciendo la voluntad de Dios. El segundo punto, el primero es, viva una vida de oración. Cuando vive una vida de oración, usted va a vivir haciendo la voluntad de Dios.
El segundo punto. El tercer punto es, cuando usted vive una vida de oración y cuando usted por medio de la oración está haciendo la voluntad de Dios, entonces viene el tercer punto, que usted está siendo guiado y liderado bajo el liderazgo y la guianza del Espíritu Santo. Ahora, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí nosotros estamos bien. Es por eso de que Jesús exhorta en varias ocasiones que no dejemos de orar, que oremos sin cesar. Ahora, pero quiero que veamos esto. Cuando nosotros oramos, no debemos orar para los que están aquí. El problema de mucha gente que no ve sus oraciones contestadas es que está orando para aquí mismo. ¿Para dónde está orando? ¿A quién debemos orar? Dice Jesús, nuestra oración debe ser al Padre, dirigida al Padre. El problema de mucha gente es que no ve sus oraciones contestadas, es que las oraciones no pasan del techo. Y ese es un problema. ¿Cómo debemos orar? Debemos de orar creyendo que Jesús está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Debemos orar a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero algo muy importante, debemos de dedicar tiempo a solas con Dios. Escuche esto. El tiempo a solas con Dios es necesario. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces permite que estemos solos porque es el lugar donde nos quiere hablar, porque es el lugar donde Él se quiere manifestar hacia nosotros. Muchas veces, como se lo he dicho en otras ocasiones, muchas veces a la gente le gusta estar rodeado de otras personas. A mucha gente no le gusta estar solo, a mucha gente no le gusta la soledad, pero déjeme, le digo esto. Muchas veces Dios permite que usted llegue en un momento cuando se quede solo. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento solamente Dios lo puede ayudar. En alguna ocasión le comenté, cuando Daniel fue puesto en el pozo de los leones, ¿sabe que el rey Darío no quería poner a Daniel en el pozo de los leones? Ahora, había sido firmada una orden, un edicto, una ley. Cualquier hombre que adorara a otro Dios, a otro Dios que no sean los dioses de ellos, iba a ser echado en el pozo de los leones. Daniel continuó orando 3 veces al día. Ahora, cuando las personas, los sátrapas, encuentran a Daniel orando, van y lo llevan ante el rey. Y cuando lo llevan ante el rey, le dicen, este hombre ha violado la ley que ellos mismos habían puesto. Y en ese momento le dice, mi señor, y tú sabes que el que adore a otro Dios va a ser puesto en el pozo de los leones. En ese momento el rey hizo todo lo posible para que Daniel no fuera al pozo de los leones. Escuche y mire esto, qué interesante. Ni el rey Darío, ni él no pudo evitar que Daniel vaya al pozo de los leones. Escuche qué interesante esto. Hay veces que nadie puede evitar su dolor. Hay veces que nadie puede evitar su tragedia. Hay veces que nadie puede evitar el proceso que usted está pasando, porque ese proceso es necesario. Yo no sé si Dios le habla hoy. Hay un proceso que no te lo va a evitar ni el pastor, ni la gente, ni tu mamá, nadie, porque es en ese proceso donde Dios te va a empezar a ministrar. Yo no sé si tú entiendes esto, pero muchas ocasiones la gente toma atajos, no quiere enfrentar. Y esto, sabes, de alguna manera el diablo tiene que ver en esto. Cuando Jesús iba camino a la cruz, Jesús iba a ser el rey de reyes de todo el mundo, pero tenía que sufrir la muerte de cruz. Tenía que morir crucificado en una cruz. El peor castigo que los romanos tenían en ese tiempo iba a sufrir Jesús para que él fuera el rey. Pero en una ocasión se le aparece el diablo por ahí. Y cuando el diablo se le aparece, una de las últimas tentaciones que el diablo le hace en el desierto es: tú vas a ser el rey de todo esto que ves. ¿Sabe qué tenía que hacer? Adorar al diablo. Escuche, Jesús tenía la oportunidad de ser el rey de las naciones, de los reinos que el diablo le iba a dar. Era más fácil. ¿Qué tenía que hacer Jesús para recibir esos reinos? Únicamente postrarse y adorar al diablo. Ahora,
Pero Jesús tenía un propósito con el que había venido: ser el rey de todo el mundo, el que da la salvación, pero no adorando al diablo, sino que cumpliendo el propósito de Dios. Hay gente que el diablo le pone atajos. Sí sabe que es un atajo, ¿verdad? ¿Qué es un atajo? Acorta el camino. Pero muchas veces los atajos son peligrosos. Nunca es bueno tomar atajos, porque los atajos son peligrosos. El pueblo de Israel estaba a 3 días de la tierra prometida. Pero Dios dijo: no lo voy a llevar ahí, sino que lo voy a llevar por este lugar. 40 años anduvo caminando ahí. Muchas veces la gente quiere hacerlo más fácil. Pero le digo una cosa: nada ni nadie puede evitar lo que Dios va a hacer con usted. Muchas veces el proceso que usted va a pasar, usted lo quiere evitar, pero si usted lo evita, no va a recibir ese crecimiento y no va a ser procesado por medio de lo que Dios quiere hacer. El rey Darío luchó por evitar que Daniel vaya al pozo de los leones. Habían unos leones que estaban muy hambrientos, y al que se acercaba al pozo de los leones, se lo comían. El rey no puede hacer nada para evitar que Daniel vaya al pozo de los leones. Escuche esto. Y Daniel tiene que ir al pozo de los leones. Jesús, Dios no le evitó a su único hijo el sufrimiento. Escuche esto. ¿Y qué le hace pensar a usted que Dios a usted sí le va a evitar el sufrimiento? ¿Nosotros somos más que Jesús? ¿Verdad que no? Entonces, me recuerdo una oración. La última oración de Jesús en el monte, en el Getsemaní. ¿Sabe cuál fue la última oración de Jesús al Padre? ¿Se acuerda? Dice: Dios mío, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Cuál? La crucifixión, el sufrimiento. Agrega: pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Una pregunta: ¿Dios escuchó la oración de Jesús? Vamos, medite. ¿Dios escuchó la oración de su Hijo único amado? Sí, Dios le escuchó. Ahora, mire esto. Si usted tiene un único hijo y le hace una petición, le pide algo, usted le escucha, ¿verdad? Y usted, como buen padre, se lo va a dar. Ahora escuche esto. El único hijo de Dios le estaba haciendo una petición. ¿La escuchó Dios, el Padre? Por supuesto que sí. Pero ¿sabe qué? A esa oración el Padre guardó silencio. Escuche esto. El Padre guardó silencio, no respondió a su único hijo. No respondió. Con el dolor más grande, el Padre no responde a la oración de su hijo. Jesús se sintió abandonado, pero no respondió. ¿Sabe? Si a Jesús Dios no le contestó esa oración, pero sí la escuchó. Si a Daniel nada le evitó el sufrimiento, eso quiere decir que Dios tiene un propósito en la vida de ellos, tenía, y en la vida de cada uno de nosotros. Cuando Daniel es echado en el pozo de los leones, en ese momento el rey Darío se va, y es la primera vez que una persona ayuna de noche. David ayunó 7 días y por las noches también, pero el rey comenzó su ayuno de noche. Pasó la noche orando y ayunando. Y al siguiente día el rey corre y clama: Daniel, Daniel. ¿Y sabe qué pasó con Daniel? Daniel estaba ahí con los leones. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Daniel? Bueno, la pregunta: Daniel, Daniel, la pregunta del rey: ¿tu Dios te ha librado de los leones? Y resulta que
el Dios de Daniel, que es mi Dios, había librado de la boca de los leones a Daniel. Pero tuvo que ir a la cueva, al pozo de los leones. Nada evitó que vaya al pozo de los leones, porque ahí fue donde se le apareció Jesús. Ahí fue donde Jesús cerró la boca de los leones. Él no quería ir, el rey no quería que vaya, pero fue necesario que vaya. Cuando los 3 jóvenes hebreos, compañeros de Daniel, están en el horno de fuego, el rey se admira, Nabucodonosor, y dice: ¿qué pasa? ¿No son 3 los que andan ahí? ¿Y sabe qué pasó? Veo uno como una imagen de Dios viviente. Resulta que Dios había bajado del cielo y se metió al horno con los 3 jóvenes y estaba ahí. Y los libró del fuego y de la mano del rey. Porque Dios viene y llega ahí. Escuche esto. No evitó que vayan al horno de fuego. Se metió con ellos al horno de fuego. Me impacta que Dios se metió al horno de fuego con ellos. Se metió a la cárcel con José. Interesante. Dios dijo: me voy a la cárcel con José. Y dice la Biblia que Dios estaba en la cárcel ¿con quién? Con José. Dios se metió preso. No lo vino a traer la policía. Dijo: me voy preso con José. Y dice que Dios estaba con José. ¿A dónde? En la cárcel. O sea que en ese momento difícil que usted tiene, Dios está ahí. En ese momento difícil que usted está pasando, Dios está ahí. ¿Sabe cuál es el propósito del mensaje? Que usted nunca está solo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: en mi última defensa nadie estuvo a mi lado. En Timoteo. Pero no les sea tomado en cuenta. Dios estuvo a mi lado. Escuche esto. A veces nadie lo visita a usted al hospital. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo permite. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere estar allí Él con usted. Y hay gente que murmura y regaña: ni el pastor me vino a visitar. ¿Sabes qué? Dios es el que no permite que nadie vaya. Así que no me mire así, porque Dios es el que no permite. Si no voy, es porque Dios no quiere. Es porque Dios quiere trabajar con usted. Porque Dios es allí donde quiere manifestarse. Mucha gente dice: mira, estoy solo y el pastor no viene a visitarme. Espérate, Dios está trabajando contigo. Dios está allí trabajando contigo. Si llega el pastor, va a evitar tal vez algo que te está pasando, porque si te veo sufriendo voy a tratar de ayudarte. Pero Dios no quiere que nadie te ayude. ¿Por qué? Porque quiere bajar Él del cielo y venir y ayudarte Él mismo. Escuche, qué interesante esto. Él quiere bajar de allá. Bajó del cielo y se metió preso allá con Pedro también. Y abrió la puerta de la cárcel. Y con Pablo hizo un terremoto y lo sacó de allí también. Se metió con José preso y ahora se mete con los jóvenes al horno y se mete donde están los leones. O sea que Dios permite que llegues a un lugar, pero Él también está ahí. Escucha esto. Y muchas veces la gente quisiera que el pastor llegue. Te evito el sufrimiento que vas a pasar. No, el sufrimiento es necesario. ¿Para qué? El pueblo de Israel, Deuteronomio 32:8 dice que el pueblo de Israel tuvo que pasar el desierto para probar que había en su corazón. Para probar que había en su corazón. La prueba que tú estás pasando es para probar que hay en tu corazón. El proceso que estás pasando es porque Dios ha permitido que esté pasando en ese momento. Ahora escucha esto. Muchas veces creemos que nadie nos ve, pero Dios nos está viendo. Ahora, en el capítulo 16, verso 13 de Génesis, encontramos que Agar estaba en el desierto sola. ¿Y sabes que Agar pensó que estaba sola? Y Agar piensa que está sola. Ella iba huyendo de su señora, Sara, porque ella la estaba molestando, porque Agar había salido embarazada y Sara no podía tener hijos. Entonces se va para el desierto. Y cuando se va para el desierto, ahí ella se siente sola. Y ahí no estaba sola. ¿Sabes quién estaba ahí con ella?
Dios. ¿Sabes quién le habló ahí? El ángel de Dios. Y le dijo: Agar, Agar, ¿qué haces aquí? Y dijo: huyo de mi señora. En ese momento Agar habla con Dios y en ese momento se da cuenta quién es el que le está hablando. Y la primera mujer que le pone nombre a Dios, ¿sabes quién es? ¿Sabe quién fue? Agar. ¿Sabes cómo le puso? Tú eres el Dios que me ve. Génesis 16:13. El Dios que me ve. El Dios que te ve. Tenemos un Dios que nos ve. Tenemos un Dios que nos ve. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Escucha: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no te he visto también aquí al que me ve? ¿Dónde lo miró? En el desierto. ¿Dónde la gente mira la mano de Dios obrar en su vida? En el desierto. Pero hay gente que no quiere ir al desierto. En el desierto hay peligros. En el desierto no hay nada bueno. Pero es en el desierto donde Agar mira a Dios y le pone nombre: tú eres el Dios que me ve. La primera mujer que le da un nombre a Dios es Agar. El Dios que me ve. ¿Sabes dónde? En el desierto. ¿Sabes que a veces para que tú sientas el poder y la manifestación de Dios te tiene que llevar al desierto? Pero hay gente que no quiere ir. ¿Y sabes por qué no ve y experimenta el poder de Dios? Porque no va al desierto. Mire, miles de ejemplos. ¿Dónde experimentó el poder de Dios y la presencia de Dios Moisés? En el desierto. Oseas dice, 4:6 dice: y te llevaré al desierto y ahí hablaré contigo. Refiriéndose a la iglesia y a la novia y esposa de Oseas. Te llevaré al desierto y ahí entablaré una plática contigo. Ahí te restauraré. ¿En dónde? En el desierto. ¿Y cuál es el desierto hoy? Muchas veces estamos sufriendo. Tengo un ejemplo más, si me da tiempo se lo doy. Cuando nadie nos ve. ¿Cuántos han sentido que nadie los ve a veces? ¿Cuántos han sentido que nadie me ve? Nadie se fija que yo hago. Nadie se fija que yo estoy haciendo. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en mi casa? ¿Qué hago en mi trabajo? Nadie me ve. Le digo algo. ¿Sabe que David se sintió así? ¿Sabe que David, cuando todos los hermanos estaban comiendo, ¿sabe dónde estaba David? Primera de Samuel 16:13, no sé si lo tienen allí, por favor, 16:11. ¿Sabe que David se sentía que nadie lo miraba? Mire. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Estaban los hijos de Isaí ahí. ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió: queda el menor. ¿Qué hacía el menor? Apacentando las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer, como muchos de los que están aquí. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿Dónde estaba David? ¿Sabe que David ni su familia lo tomaba en cuenta? ¿Cómo se siente usted cuando su familia hace una reunión y festeja y a usted no lo toman en cuenta? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente bien? Triste, mal. Pues el profeta Samuel llega a donde Isaí. Y cuando el profeta Samuel llega a donde Isaí, hace una reunión. Y en esa reunión, ¿sabe qué? No estaba el último hijo de Isaí. ¿Por qué? ¿Sabe dónde lo tenían al menor? Donde no diera problemas.
Hay gente que prefiere tener a la familia donde no da problemas. Déjalo, ahí está bien, no vayas. La otra vez me dijo una persona, uno de sus familiares estaba en la cárcel. ¿Y sabe qué me dijo esta persona? Es mejor que esté en la cárcel porque allí no me da problemas. Esa es la familia que a veces, y no sé si usted lo ha dicho alguna vez, pero esa persona habló conmigo y me dijo, es mejor que esté ahí porque es el único lugar donde no da problemas. Sabe que David estaba en el campo. Es el único lugar donde David no daba problemas a su padre y a sus hermanos. Ahora, cuando nadie, escuche esto, cuando nadie miraba a David, Dios lo estaba mirando. Cuando nadie te mira a ti, Dios te está mirando. Escucha esto, cuando nadie miraba a David, las escrituras dicen que Dios lo estaba mirando. Escucha esto, no te sientas mal si eres rechazado por alguien. ¿Sabes que Jesús fue rechazado? No te sientas mal si eres rechazado por alguien. A Jesús ni su familia lo quería, lo rechazaban. Cuando David estaba allá, nadie lo miraba. Viene David y Samuel dice, Dios dice, este es. Y tomó el cuerno y lo ungió. Y mira esto. En ese momento el Espíritu descendió sobre David. Escucha esto. Nadie miraba a David. Nadie. Allá apacentando las ovejas, nadie miraba a David. Pero Dios lo estaba mirando. Nadie miraba a David, pero Dios lo estaba mirando. ¿Tú crees que nadie mira lo que tú haces? Dios está mirando lo que tú haces y lo que tú pasas. ¿Sabes qué tan importante era David para Dios? 66 capítulos de la Biblia hablan solo de David. 66 capítulos de la Biblia hablan solo de David. Imagínate qué interesante fue David para Dios, que dedicó 66 capítulos de la Biblia solo para hablar de David. El Nuevo Testamento, más de 59 veces menciona a David. Escucha esto. Para el Padre, David no era interesante, pero Dios le dedica 66 capítulos de la Biblia solamente a David. Más de 60 veces es mencionado en el Nuevo Testamento. ¿Sabe qué tan importante era David? Que cuando el Mesías vino, ¿sabe cómo lo llamaban? ¿Se acuerda cómo lo llamaban? El hijo de David. Escucha, y para Isaí, para la familia, David no era importante. Pero a Jesús lo llaman el hijo de David. ¿Se acuerda la gente? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero David para su familia no era importante. Escucha, cuando tú crees que tu familia no te ve, Dios te está mirando. Cuando tú crees que nadie te ve, Dios te está mirando. Cuando tú crees que no eres importante para nadie, hay alguien que se interesa en ti y ese es Dios. Cuando tú crees que no vales nada para nadie, hay alguien que murió por ti en la cruz del Calvario y ese es Cristo Jesús. Cuando tú crees que no vales nada para nadie, Cristo dice, yo pagué por ti con precio de sangre. David era un hombre que nadie lo miraba. ¿Sabes dónde estaba con las ovejas? No lo invitaron a la reunión a David. ¿Y cómo te sientes tú cuando no te invita a una reunión tu familia? ¿Te sientes mal? No lo invitaron a la reunión, no tenía un pase para entrar a la reunión. No tenía un pase. Ahora, ¿sabes una cosa? En ese lugar con las ovejas y en el desierto, ¿sabes por qué Dios permitió que David estuviera allí en ese lugar? ¿Sabe por qué? Porque ahí Dios estaba preparando a David. Ahí Dios estaba preparando a David. Así es que cuando tú te encuentres en un proceso y sientas que nadie te hace caso, que nadie te ve, es porque Dios está preparando algo grande en ti. Yo no sé si alguien lo entiende. Cuando tú sientes que nadie te ve, es porque Dios está haciendo algo grande en ti. Escucha esto. Después de eso, escucha, después de que David
es ungido. Me impresiona esto. David va a donde están sus hermanos en la guerra. Y sabes una cosa, sabes que, ¿cuántos creen que el poder de Dios es más grande que todo? Sabes que David dice algo. Llega y él dice, yo voy a ir a pelear con ese filisteo. Te digo algo. El pueblo de Israel tenía un enemigo. Eran los filisteos y había un gigante. Ese gigante estaba ahí. Y el gigante estaba ¿por cuántos días? Por 40 días. Diciéndole, retando al pueblo de Dios. 40 días diciéndole lo mismo. Tienen un hombre, démenlo para que pelee conmigo. El pueblo de Israel tenía miedo. Saúl tenía miedo. El enemigo estaba ahí. ¿Sabes qué pasó? Se acostumbraron a oír por 40 días la voz del enemigo. Hay gente que se acostumbró a que el problema esté allí todo el tiempo. Así como tú lo oyes, hay gente que se ha acostumbrado a que el problema esté allí todo el tiempo. ¿Y sabes qué hacía el pueblo de Israel? Escucha, esto es muy interesante. ¿Sabes qué hacía el pueblo de Israel al oír el insulto de Goliat? Ignorarlo. Lo ignoraban y seguían con su vida. ¿Sabes qué hace mucha gente ante los problemas? ¿Quiere que se lo diga? ¿O sabe usted qué hacen? Los ignora. Sí. Y Dios le está diciendo hoy a usted, el hecho de que tú ignores los problemas, ¿le digo lo demás? No quiere decir que no existen. David ignoraba a Goliat. No, perdón, Saúl y el pueblo ignoraba a Goliat. Pero Goliat estaba allí todos los días. ¿Sabes qué descendencia era Goliat? De la tribu de Gad, que el pueblo de Israel había dejado allá. Eran los gigantes. Y ahora el mismo gigante viene a atacarlo. Hay gente que lucha con lo mismo. Hay gente que a su papá lo atacó el mismo enemigo. Y a él lo está atacando el mismo enemigo. Hay gente que a su familia le atacó el mismo enemigo. Y a ti te está atacando el mismo enemigo. Oye, mi amado hermano, yo te quiero decir esto, mira. Hay gente que lucha con los mismos enemigos. Otra vez la misma enfermedad. Otra vez la misma enfermedad. Y la enfermedad viene hoy y al siguiente año regresa. Otra vez el mismo desánimo. El desánimo viene hoy y al siguiente año regresa. Goliat aparece ahí. Y el pueblo de Israel lo ignoraba. Pero el ignorarlo no quería decir que Goliat no existía. Goliat ahí estaba. Hay gente que ignora sus problemas. Espero que aquí no haya de los que ignoran los problemas. Porque el ignorar los problemas no va a desaparecer los problemas. Tiene que llegar David y dice, yo voy a ir a pelear con ese incircunciso. Y llega David. ¿Y sabes qué dice David? ¿Sabes qué fue lo bueno del proceso de David allá? Que dice, así como peleaba yo con los osos y los leones, así voy a destruir a este incircunciso. ¿Dónde aprendió David? Con las ovejas. ¿Sabes que él dice, este hombre ha desafiado a los ejércitos celestiales? Y ahora Jehová lo entregará en mis manos. El pueblo de Israel no podía decir eso. David hace más de 6 referencias militares y él no era un militar. Este hombre desafió al ejército del Dios Todopoderoso. Dios lo entregará hoy en mis manos. Porque yo no vengo con poder humano, yo vengo en el nombre de Jesús, dijo David. Y ahora se va y comienza a pelear. David creía que el poder de Dios era más grande que el ejército de los filisteos.
David creía que Dios le iba a dar la victoria, como le dio la victoria con los osos y con los leones. ¿Sabes una cosa? Dios te prepara, y en esa preparación, en ese proceso, Dios te está preparando para grandes victorias. ¿Cuántos quieren evitar un proceso a veces? Mucha gente quiere evitar un proceso. No evites los procesos. Es donde Dios quiere hablar contigo. Si Dios te ha permitido que te quedes solo, que te quedes sola, que sufras, que luches, te digo algo, es porque Dios sabe que tú puedes. Si Dios ha permitido que tú estés solo o sola, que nadie esté a tu lado para ayudarte, es porque Dios sabe que tú puedes. Escucha esto, Dios sabe que tú puedes. Si Dios ha permitido que una enfermedad llegue a ti, que algo te acontezca, es porque Dios sabe que tú puedes. Yo no sé si tú lo entiendes, pero escucha esto. Todo lo que Dios permite que pase en tu vida es porque tú tienes la capacidad para resistirlo. ¿Sí me entiende esto? Todo lo que te pasa en tu vida es porque tú tienes la capacidad para resistirlo. Dios es un Dios justo. Dice su palabra que no le da cargas a nadie que no pueda llevar. Escucha esto. No evites los procesos, por favor. Comienza a ver por qué Dios te ha permitido pasar en ese proceso. David enfrentó al gigante. Y David, en el nombre de Jesús, va y vence al gigante. Mira, termino diciendo esto. No, el ignorar los problemas no quiere decir que no existen. Los problemas están ahí. El pueblo ignoraba a Goliat durante 40 días. Pero la realidad, ¿sabes cuál era? Que Goliat ahí estaba siempre. Cuando tú ignoras los problemas, no desaparecen. Los problemas ahí están siempre. Pero David llegó y él dice: así como Dios me preparó en el desierto con las ovejas, así yo voy a vencer a este hombre. Y así como Dios te ha preparado en algún lugar, en algún proceso a ti, así Dios te va a ayudar a seguir adelante. Escucha, Dios tiene un propósito contigo. La Biblia empezamos diciendo: cuando estás solo es cuando Dios te ve. Cuando estás solo es cuando Dios escucha. Y Él te recompensa cuando tú oras en lo secreto. Él te recompensa en público. Es lo que sucedió con David. Por eso el Dios que te ve está aquí hoy. Y te ve en lo secreto de tu recámara orando. Y te ve en lo secreto del desierto sufriendo. Y hoy Dios te ha traído porque Dios dice: yo he visto tu sufrimiento. Yo he visto que has estado a punto de ya no querer seguir, pero yo te he traído. Póngase de pie y yo quiero orar por usted hoy. Yo quiero decirle a Dios que tome control de su vida hoy, para que Dios empiece a obrar en ti. No pienses que porque estás solo o sola, Dios te ha abandonado. Dios nunca te ha abandonado. Dios ha estado ahí mirándote. Dios ha estado ahí mirándote. En el proceso que has pasado, Dios ha estado ahí. El problema puede haber sido grande, pero Dios ha estado ahí. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí sabe que Dios ha estado ahí? El problema puede haber sido muy grande, pero Dios no te ha abandonado. Porque Dios es fiel, aunque tú seas infiel. Él no te ha abandonado. Él ha estado en tu proceso. Lo que pasa es que hay veces la gente quiere Canaán, pero no quiere pasar el desierto. Quiere la tierra prometida, pero no quiere pasar el desierto. Y no hay victoria si no hay una batalla, una guerra. ¿Sí entiendes esto? No hay victoria si no hay una guerra. Escucha esto. Para que haya una victoria, alguien tiene que pelear.
para que haya una vida eterna, alguien tiene que ganar ese proceso, esa guerra, esa batalla. No hay una victoria si no hay un proceso. Si no hay una guerra, no hay una victoria. Sufres, yo sé que sufres. Lloras, yo sé que lloras, pero no estás solo, Dios está ahí. Vas a llegar a Canaán, vas a llegar al cielo, pero tienes que pasar el proceso del desierto. Quiero probar tu corazón. Yo quiero orar por ti. Ahí donde estás, ora conmigo o ven aquí para que yo ore por ti. ¿Cómo tú te sientas? El Señor dice: yo te traje hoy. Yo te traje hoy porque yo he mirado que tú estás aquí en este mundo y que te has sentido más de alguna vez sola. Te has sentido solo. Dios está ahí. Quizás alguna vez